¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estemos con muchas ganas de aprender el nuevo tema que vamos a ver. Así que comencemos de inmediato con nuestro objetivo de la clase. El objetivo para esta clase va a ser comprender el sistema económico azteca, ¿sí? O al menos sus características principales. Resulta que la economía azteca, entendiendo que la economía era cómo ellos obtenían sus recursos, cómo los trabajaban, ¿cierto? Cómo se movían estos recursos. La economía se basaba en distintos elementos, ¿sí? Existiendo dos actividades principales. Una de esas actividades principales era el comercio y la otra era la agricultura, ¿sí? En cuanto al comercio, podemos decir que se encontraba dirigido por el calpulli. El calpulli era quien lo administraba, entendiendo que el calpulli eran estas pequeñas comunidades, ¿cierto? Estas asociaciones que de distintas personas que se agrupaban para poder realizar distintas actividades, ¿sí? Este calpulli administraba la actividad del comercio, veía dónde se realizaba y los espacios en los cuales se iba a intercambiar, se iba a vender, se iba a prestar, ¿sí? Pero el calpulli solamente lo administraba. El calpulli no era el dueño del territorio en el cual se establecían estas actividades de comercio. El calpulli no tenía el poder de vender este lugar o arrendarlo, ¿cierto? O comprarlo. No, él solamente se dedicaba a poder administrarlo y dejar el espacio para poder realizar las actividades de comercio en ese lugar. Mientras que la nobleza sí tenía el poder para poder vender este lugar, para poder intercambiarlo, ¿sí? Eso era uno de los privilegios que la nobleza sí tenía en comparación con la gente común del calpulli. Entonces la nobleza iba a tener el derecho a propiedad de tierra, ¿sí? Existía también otro grupo, que eran los guerreros, que también podían tener este derecho de tierra. Pero ¿cómo los guerreros iban a conseguir esta tierra si ellos no eran comerciantes? Resulta que los guerreros iban a las distintas conquistas realizadas por el Imperio Azteca a buscar nuevos lugares para incorporarlo al Imperio Azteca. Y cuando se destacaban en estos procesos de conquista, se decidía entregar una parte del espacio, del territorio que se conquistara, a algunos guerreros destacados. Siendo así, como los guerreros se podían hacer parte de una propiedad de tierra, ¿sí? Pues bien, entonces una vez que ya hemos visto cómo funciona un poco el comercio, vamos a hablar sobre la agricultura. La agricultura tenía un elemento principal de extracción o de cultivo, ¿sí? Que era el maíz. Como en la mayoría de las regiones de este lugar, el maíz era un producto muy cultivado. Aparte del cultivo de maíz, podíamos encontrar distintas especies de frijoles, ¿sí? Pero existía un pequeño problema. Resulta que la escasez de tierras cultivables no permitía que ellos tuvieran grandes terrenos, ¿cierto? Con siembras. Y para eso tuvieron que empezar a buscar una solución. Y se les ocurrieron muchísimas ideas en este proceso de buscar una solución. Pero hubieron dos ideas principales que se empezaron a ejecutar para poder solucionar este tema. La primera idea fue que al ir conquistando estos nuevos lugares, ¿cierto? Esta zona aledaña, fueron incorporando estos territorios y en estos territorios fueron cultivando, ¿sí? En los territorios que fueron encontrando, en que fueron conquistando. Pero eso igual dividía un poco y tampoco aseguraba el 100% de los cultivos que ellos necesitaban tener. Y es ahí que aparece esta segunda idea, que es una idea de la utilización del espacio en el cual ellos se encuentran, ya que había muchísimos ríos en los sectores principales del Imperio Azteca. Entonces crean un sistema que se llama sistema de chinampas. Las chinampas son algo así como cultivos flotantes. Sí, son cultivos sobre el agua.
Esta idea fue una idea bastante extraña de imaginar, pero tuvo resultados muy positivos, ya que las siembras que estaban en este sector aprovechaban de manera mucho más directa el agua, ¿sí? Y el cultivo era mucho mejor. Entonces, este sistema de chinampas, que es un sistema característico del imperio azteca, viene a salvar la vida agrícola y viene a revolucionar el sistema de cultivo que se tenía hasta la época, ya que este sistema es un sistema nuevo que no se conocía y que lo crean ellos, que no lo ven en otra parte, ¿sí? Y que lo hacen debido a una necesidad, la necesidad de acostumbrarse y de adaptarse al medio en el cual ellos viven, ¿sí? Pero para que nos quede un poquitito más claro cómo es el sistema de Chinampa, para poder observarlo y darnos cuenta más o menos algunas características que este sistema tiene, vamos a ver el siguiente ejemplo. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Acatonalí, líder del imperio, propuso al Consejo de Ancianos la más ingeniosa de las ideas: poner sobre el lago unas varas y limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Guácala! Tan buena fue esta idea que una familia de 5 personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. Espero que les haya gustado este ejemplo y que hayan podido apreciar cómo funciona este sistema de chinampas, ya que es un sistema muy importante para el imperio azteca, ¿sí? Ya que hemos hecho esto, vamos a pasar ahora entonces a nuestra actividad. Actividad número 1. ¿Cómo podríamos utilizar este sistema en la actualidad? Primero, ver si es que lo podríamos utilizar y segundo, ¿cómo lo podríamos utilizar? ¿Sí? Y la pregunta número 2, ¿qué otro sistema de cultivo propones tú? ¿Sí? ¿Se te ocurre otro sistema de cultivo que sea tan efectivo como este o incluso mucho mejor? Ahí usted va a colocar su opinión, sus ideas, cómo se imagina usted otro sistema de cultivo. Puede ser uno que no exista o puede ser uno que usted haya visto en otra parte, ¿sí? Ahí usted coloca su respuesta. Pues bien, muchachos, ya hemos terminado nuestra clase. Ahora los invito a que puedan guardar todos los materiales que hemos utilizado, que laven sus manos y, como ya culminamos con todo, puedan tomar un merecido descanso y que nos veamos en una nueva clase. Hasta luego, que estén muy bien.